Bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrega, el espacio donde, pues analizamos a fondo esas fuentes que nos vais compartiendo. Y hoy, la verdad, tenemos sobre la mesa un tema que une de una forma muy especial la tecnología de vanguardia y una necesidad humana fundamental. Salvar vidas. Salvar vidas. Nada menos. En concreto, las vidas de niños en Nigeria. Vamos a examinar un artículo científico que detalla la implementación de un sistema de inteligencia artificial llamado Advisor. Nuestro objetivo es desentrañar no solo la tecnología que hay detrás, sino también los desafíos del mundo real, las soluciones que encontraron que son increíblemente ingeniosas y sobre todo el impacto humano, ¿no? Sí, es la historia de cómo un algoritmo puede literalmente marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Y para entender la magnitud de esto, hay que empezar por el contexto, que es desolador. El propio artículo nos muestra un mapa, la figura 1, que colorea la mortalidad infantil en el mundo. Ajá. Y Nigeria, que está marcada con un punto naranja, pues está en una de las zonas más oscuras. El país tiene una de las tasas de mortalidad infantil más altas del planeta. Estamos hablando de cifras concretas. Sí, y son cifras de verdad abrumadoras. Hablamos de más de 2.000 muertes diarias. ¿Diarias? Diarias, de niños menores de 5 años. Es tremendo. Y lo más trágico de todo es que la mayoría de estas muertes, pues, son por causas que serían en gran medida prevenibles. Con vacunas. Con algo tan básico como las vacunas, ¿sí? Ahí es donde surge la primera gran pregunta, claro, la que da origen a todo el proyecto. El artículo deja claro que en Nigeria, como en muchos sitios, la vacunación suele ser gratuita. Sí, en los centros de salud comunitarios. Exacto. Entonces, si las vacunas están ahí y no cuestan dinero, ¿por qué no llegan a los niños? ¿Cuáles son esas barreras invisibles que lo impiden? Esa es la pregunta clave. Y los estudios previos que cita el artículo son muy reveladores. Identificaron varias barreras, y algunas no son las que uno esperaría, ¿sabes? A ver. Por ejemplo, una sorprendente falta de concienciación. Un 42% de las familias no eran plenamente conscientes de la importancia de la inmunización completa. O sea, casi la mitad. Casi la mitad. Y a esto se suma que un 23% creía, erróneamente, que su hijo o hija ya tenía todas las vacunas, cuando les faltaban dosis de refuerzo. O sea que ya de base hay un problema de información, de seguimiento. Exacto. Pero incluso solucionando eso, se toparon con el verdadero muro, el factor más crítico que lo bloqueaba todo. ¿Cuál era? La barrera económica del transporte. ¿El simple hecho de poder llegar físicamente al centro de salud? Ni más ni menos. El artículo menciona una encuesta a más de 1.000 madres en 2021 que es demoledora. Casi la mitad, un 46%, ganaba menos de $25 al mes. Uf. Para estas familias, el coste de un billete de autobús para ir y volver no es un gasto menor, es una decisión económica de primer orden. Puede ser la diferencia entre comer ese día o no. Es una elección imposible. Completamente. Y la prueba de que este es el nudo gordiano del problema es que el 95% de esas madres afirmó sin dudarlo que un subsidio de transporte o un servicio de vacunación a domicilio les permitiría vacunar a sus hijos. La voluntad estaba ahí, de forma abrumadora. La voluntad estaba. Lo que faltaban eran los medios. Vale. Con este panorama tan complejo, recursos muy limitados, barreras enormes, aquí entra en escena la solución tecnológica. Advisor. Las siglas son Optimizador de Intervenciones de Vacunación impulsado por IA. Suena muy sofisticado, sí, pero la pregunta es, ¿cómo puede una IA decidir cuál es la mejor manera de ayudar a una madre en una zona rural de Nigeria? ¿Cómo se traduce un problema tan humano a un algoritmo? Pues el propósito fundamental de Advisor es ese: maximizar la probabilidad acumulada de que los niños reciban sus vacunas. Y para ello, lo que hace es gestionar y asignar de la forma más eficiente posible 4 tipos de ayudas, o intervenciones, como las llaman, muy concretas. Vale. Cada una pensada para atacar directamente una de esas barreras que hemos mencionado. De acuerdo. ¿Y cuáles son exactamente esas 4 intervenciones que tienen su caja de herramientas? La primera son las llamadas telefónicas adicionales. Y es importante el matiz de adicionales. Ajá. No son simples recordatorios automáticos, son llamadas personalizadas de una persona a otra, dirigidas específicamente a las madres que el sistema identifica con más riesgo de faltar. Para reforzar el mensaje, resolver dudas. Justo. La segunda es un servicio de recogida. Esto ya es una solución mucho más directa, claro. Mucho más.
Literalmente, un autobús o una furgoneta con una ruta planificada para recoger a madres y niños cerca de sus casas, llevarlos al centro de salud y después de vuelta. Eliminas la barrera del transporte por completo. Para ellas sí. La tercera intervención son los vales de transporte. Como es imposible ofrecer recogida a todo el mundo, pues esto es una ayuda económica directa para que paguen el transporte público. Vale. Y la cuarta, que quizás es la más proactiva de todas, son las campañas de vacunación de barrio. Que es llevar la sanidad a la gente en lugar de esperar a que la gente vaya a la sanidad. Exacto. Aquí equipos de sanitarios van puerta por puerta o montan puestos en el barrio, llevando las vacunas directamente a los hogares. Entiendo las 4 herramientas. Tienes una llamada, una furgoneta, dinero para el bus o la vacuna en casa. Pero la verdadera magia o el verdadero problema debe estar en la decisión. Con un presupuesto limitado no puedes darle a todo el mundo el servicio a domicilio. ¿Cómo sabe el sistema que a una madre le basta con una llamada, pero a otra necesita sí o sí esa furgoneta? Has dado en el clavo. Esa es la esencia de Advisor. El proceso que sigue el sistema es un ciclo de 2 pasos, predicción y optimización. A ver, explícame eso. Primero, la predicción. Advisor usa un modelo de aprendizaje automático, una regresión logística. Lo que hace es analizar los datos de cada madre, sus ingresos, su edad, el historial de vacunación, la distancia al centro de salud. O sea que para la misma madre, el sistema podría decir, no sé, que la probabilidad de éxito es del 30% con una llamada, pero sube al 90% si le ofrecen la recogida. Exactamente. Personaliza la predicción para cada persona y para cada tipo de ayuda. Para cada madre, calcula 4 probabilidades distintas. Entiendo. Y una vez que tiene todo ese mapa de probabilidades para miles de familias, pasa al segundo paso, la optimización. Que imagino que no es tan simple como darle a cada una la opción con el porcentaje más alto. Para nada, porque como decías, los recursos se agotarían en un momento. Aquí entra la parte más compleja a nivel computacional. Se formula un problema matemático que se conoce como programación lineal entera. Uf, eso suena muy técnico. Suena muy técnico, sí, pero la idea en el fondo es como un puzzle gigantesco, ¿vale? Vale. El sistema tiene que asignar a cada madre una de las 4 intervenciones. Y el objetivo es que la suma total de las probabilidades de éxito de todas las asignaciones sea la más alta posible. Un puzzle con reglas muy estrictas, supongo. Muy estrictas. Tiene que encajar todas las piezas respetando las limitaciones del mundo real. El presupuesto total no se puede superar. Y, por ejemplo, el artículo menciona que solo tenían 4 vehículos para la recogida. ¿Solo 4? Solo 4. Así que el optimizador tiene que decidir las rutas más eficientes para esos 4 vehículos para maximizar el número de niños vacunados, teniendo en cuenta la gasolina, el tiempo. Es un ejercicio de malabarismo logístico increíble. Es asombroso. Cómo un concepto matemático tan abstracto se traduce en a esta familia le enviamos una furgoneta. Pero claro, una cosa es tener el modelo funcionando en un ordenador y otra es llevarlo a las calles de Ibadan, en Nigeria. El artículo es muy honesto sobre los desafíos que se encontraron. Y esos desafíos son, para mí, una de las partes más valiosas del estudio. Muestran la cruda realidad de implementar alta tecnología en entornos de bajos recursos. El primer gran reto fue el coste computacional. Y venía de un sitio inesperado, Google Maps. ¿Cómo que Google Maps? Para planificar las rutas del servicio de recogida, el plan inicial era usar la API de Google Maps para calcular los tiempos de viaje. El problema es que hacer miles de estas consultas es carísimo. En la fase de pruebas, con solo unos 2.500 beneficiarios, se dieron cuenta de que calcular todas las rutas posibles les habría costado más de $3.000. Era inviable. Completamente. ¿Y cómo lo solucionaron? ¿Renunciaron a optimizar las rutas? No. Encontraron una solución brillante por lo simple y eficaz que es. Una aproximación espacial. En lugar de calcular rutas punto por punto, dividieron toda la ciudad en una cuadrícula, en celdas de 1 kilómetro por 1 kilómetro. Vale. Y luego hicieron los cálculos caros una sola vez. Calcularon la matriz de tiempos de viaje entre el centro de cada una de esas celdas. A partir de ahí, solo tenían que asignar la dirección de cada madre a una celda y usar los tiempos precalculados. Es una solución ingeniosa, sin duda. Pero al agrupar a la gente en celdas de 1 kilómetro, no se pierde una precisión crucial. Quiero decir, dentro de ese kilómetro puede haber una carretera asfaltada o un camino de tierra. ¿No corrieron el riesgo de que el modelo fallara en sus estimaciones? Es una objeción muy pertinente. Y sí, claro que se pierde granularidad. Pero fue un compromiso necesario. Se dieron cuenta de que la precisión milimétrica no era tan importante como tener una estimación suficientemente buena que fuera económica y computacionalmente viable.
Entiendo. El ahorro fue masivo. Prefirieron un modelo un 85% preciso que pudieran usar a un modelo un 99% preciso que no pudieran permitirse ejecutar. Fue una solución de ingeniería muy pragmática. Un problema práctico resuelto de forma práctica. Entendido. ¿Cuál fue el siguiente obstáculo? La calidad de los datos. Este es el pan de cada día en el mundo de la IA. El algoritmo es solo tan bueno como la comida que le das. Exactamente. El modelo predictivo original se había entrenado con los datos de solo 500 madres. Eso está bien para una prueba de concepto, pero es totalmente insuficiente para un despliegue real. Un modelo entrenado con tan pocos datos puede cometer muchos errores. Claro. La solución fue integrar su propia base de datos, llamada Vaccination Tracker, un proyecto que ya tenían con información de más de 50.000 madres. ¿50.000? Sí. Al usar esa enorme cantidad de datos reales y locales, pudieron entrenar un modelo predictivo mucho más robusto y preciso, adaptado a la población a la que querían ayudar. Y supongo que el último gran reto no fue ni de código ni de datos, sino de personas. Sin duda. El tercer reto fue la confianza y la colaboración. La mejor tecnología del mundo no sirve de nada si la comunidad no la acepta. O si no tienes el apoyo de las instituciones. Justo. Aquí su estrategia fue clave. Ya tenían una colaboración sólida con el gobierno del estado de Ohio, lo que les daba legitimidad. Pero el paso decisivo, el que marcó la diferencia a pie de calle, fue asociarse con las enfermeras y matronas locales. Las figuras de confianza en la comunidad. Exacto. En estas comunidades, ellas son personas de enorme respeto. No son un ente abstracto del gobierno, son la enfermera del barrio, ¿sabes? Sí, sí. Cuando la ayuda, ya fuera una llamada o una furgoneta, venía de la mano de una enfermera conocida, la aceptación del programa era prácticamente total. Le pusieron un rostro humano a la tecnología. Un rostro humano, familiar y de confianza. Vale, entonces tenemos una tecnología sofisticada, soluciones ingeniosas a problemas prácticos y una sólida colaboración humana. La pregunta del millón es, ¿funcionó? ¿Todo ese esfuerzo se tradujo en más niños vacunados? Vamos a los resultados. Los resultados son, francamente, espectaculares. El artículo presenta una tabla, la tabla 2, que compara la tasa de éxito antes y después de Advisor. El método de referencia, lo que hacían antes, eran llamadas de recordatorio. Con eso conseguían una tasa de éxito del 43,6%. Que no está mal, pero implica que más de la mitad de los niños se quedaban por el camino. Se perdía un esfuerzo enorme. Exacto. Ahora, comparémoslo con los resultados usando Advisor para asignar las 4 intervenciones de forma optimizada. La tasa de éxito se disparó al 73,9%. Es un salto drástico. Drástico. Pasaron de vacunar a menos de la mitad a casi 3 de cada 4. Esto demuestra de forma muy contundente que optimizar con IA no es una mejora marginal, es un cambio radical. Es un dato potentísimo. Casi duplicar la eficacia es un argumento irrefutable. Pero más allá del número global, me interesa la perspectiva de las beneficiarias. ¿Sintieron ellas que estas intervenciones, elegidas por un algoritmo, fueron realmente útiles? A veces una solución puede ser eficaz en papel, pero sentirse, no sé, impuesta. Es una pregunta fundamental, sí, porque la eficacia se mide también en la percepción de la ayuda. Y para eso hicieron una encuesta post-intervención. Los resultados son muy interesantes y confirman todas las hipótesis iniciales. Las campañas a domicilio fueron percibidas como las más cruciales. Un 93% de las madres que las recibieron dijeron que fueron determinantes. Tiene todo el sentido. Si te traen la vacuna a casa, se eliminan todas las barreras de un plumazo. Es la prueba definitiva de que el problema era el acceso. Totalmente. Y esa prueba se refuerce con las otras. El servicio de recogida y los vales de transporte también fueron considerados vitales por más del 85%. Confirma que lo del transporte era masivo, real. Sí. Y luego están las llamadas adicionales. Aquí, el porcentaje de acuerdo fue del 72,9%. Sigue siendo muy alto, pero notablemente más bajo que las otras. Es más bajo, pero la cifra es muy elocuente. Confirma lo que el sistema intuía. Las llamadas son una ayuda, pero para la mayoría no son la solución al problema de fondo. Son un buen complemento, pero no el núcleo de la solución. Y esto nos lleva a una de las lecciones más importantes del estudio, el aprendizaje continuo. El artículo incluye otra tabla, la número 3, que es un verdadero ejercicio de transparencia.
Muestra cómo los costes reales de las intervenciones a menudo superaron las estimaciones iniciales. La realidad siempre es más cara y más complicada que la simulación. Siempre. Por ejemplo, estimaron que el servicio de recogida costaría unos $20 por familia, pero subió a 30. ¿Por qué? Por el aumento del precio del combustible. Factores del mundo real. Factores que el modelo no podía prever. Pero la lección más reveladora vino de las campañas a domicilio. ¿Qué ocurrió? Se dieron cuenta de un detalle logístico que parece pequeño. Las neveras portátiles que usaban las enfermeras para las vacunas solo mantenían la temperatura correcta durante 2 o 3 horas. Vaya. Eso era un problema enorme. Significaba que cada campaña puerta a puerta tenía que ser muy corta y planificada al milímetro para volver a la base antes de que se rompiera la cadena de frío. Es increíble pensar en eso. Tienes un algoritmo de IA súper avanzado que resuelve problemas complejísimos y su eficacia final puede depender de algo tan terrenal como la calidad del aislamiento de una nevera. Te obliga a pensar en la tecnología como una pieza más en un sistema increíblemente complejo y frágil. La gran lección es que el sistema debe ser dinámico, capaz de recibir esta información del mundo real y reajustar sus optimizaciones sobre la marcha. Llegamos al final de nuestro análisis. Si tuviéramos que resumir la historia de Advisor, diríamos que es un caso de estudio fascinante donde una IA muy sofisticada se enfrenta a un problema de vida o muerte, pero cuyo éxito final depende tanto de soluciones prácticas como de la más profunda colaboración humana. Exacto. Yo extraería 3 conclusiones clave. La primera es la prueba de concepto. La IA, bien aplicada, puede optimizar drásticamente la asignación de recursos en salud pública. El salto del 43 al casi 74% es la prueba irrefutable. La segunda, me atrevería a decir, es una lección de humildad para la tecnología. Totalmente. Esa sería mi segunda conclusión. El éxito de un proyecto de alta tecnología como este depende críticamente de factores que podríamos llamar analógicos. La confianza de la comunidad, las alianzas con las enfermeras, la capacidad de adaptarse a una nevera. Sí. La tecnología por sí sola no habría conseguido absolutamente nada. ¿Y la tercera? La tercera es la importancia de crear un círculo virtuoso con los datos. Usarlos no solo para alimentar el algoritmo, sino para aprender y mejorar el propio despliegue. ¿Es un sistema que aprende? Exacto. Para terminar, me gustaría compartir un último dato del artículo que da una idea de la escala del desafío. El programa piloto de Advisor llegó a más de 13.000 familias. Es un logro inmenso. Pero solo en el estado de Ohio, donde se realizó, hay más de 1.700.000 niños menores de 5 años. Uf. Si conectamos esto con el panorama general, lo que vemos es que el éxito de Advisor ofrece un modelo a seguir, una prueba de que esto funciona. Pero escalar de 13.000 personas a casi 2 millones y de ahí a otras regiones plantea un desafío de una magnitud completamente diferente. La pregunta ya no es solo si la tecnología funciona, porque hemos visto que sí. La pregunta ahora es otra. La pregunta ahora es, ¿qué se necesita para construir los sistemas financieros, logísticos y gubernamentales sostenibles que hagan de esta tecnología salvavidas una realidad universal y no solo un piloto exitoso? ¿Cómo pasamos de la innovación a la infraestructura? Una pregunta poderosa para cerrar. Gracias, como siempre, por la atención. Hasta la próxima.